¿Qué hubo? Se preguntará usted cómo afecta el discurso, la radionovela, los elementos singulares y plurales que se desenvuelven en toda esta vuelta radial a una sociedad distorsionada como somos nosotros, el público colombiano. Y es que aquí es en donde dicho ejercicio de personificación e identidad cultural, social, política y un poconón de vainas más toma vida, referenciando a la historia como propietaria universal de la voz, de ese poder emblemático que se tiene en el escenario principal de la vida. A través de este podcast usted va a poder subestimar a la imaginación, a la mente, con unos elementos sutiles y sencillos: el vivir, el recuerdo, el pensar, el amar, pero sobre todo el escuchar. Así que lo invito a que en donde esté se parche conmigo para que conozcamos la historia de la radio en Colombia. Bienvenido. El criterio de cómo somos un movimiento desbordado. Es importante que comentemos que por este medio, que es la radio, podemos definir y concluir quiénes somos, tener referentes de lo que queremos ser, informarnos, soñar y sobre todo debemos tener en cuenta que el factor con más peso desde mi punto de vista es el de la igualdad. Esto más que un factor debería ser un poder. Podemos decir que esto es la clave para debatir las diferencias de América Latina con el resto del mundo. Y es que a través de esto podemos realizar investigaciones de pensamiento analítico de poblaciones que, ojo, crecen, se forman y mueren escuchando radio, soñando e imaginando mundos casi posibles. Eso es en donde podríamos jugar a cambiar los roles, los perfiles, las situaciones. Es por eso que el acto mismo de mover y promover las pasiones desde un lado académico, personal o sentimental es lo que hace que la radio mueva estos escenarios y nos permita vernos a través de otros cuerpos, de espectadores, de sensaciones y sobre todo de imaginarios, en donde por medio del sentido de la escucha se presenta el efecto de transportarse a diferentes lugares, momentos, vidas. Esta vuelta es un ejercicio de reflexión también, en donde podemos pensar, ser libres, no tener advertencias, mostrándonos y socializándonos desde un ámbito en donde todos, a pesar de no tener los mismos conocimientos, nos volvemos igual de sensibles, de cautelosos, de investigadores y sobre todo de guionistas. Así que les voy a contar cómo inició la radio en Colombia, como les decía anteriormente, y vamos a hacer aquí una pequeña línea de tiempo en donde ustedes van a conocer el año en específico en donde se generó el suceso importante y qué trajo con ello. 1915. Se desarrolla la infraestructura de comunicación para servicios de radiotelegrafía. En 1923, entre el 12 de abril y el 18 de julio, trajeron los primeros receptores transmisores a Colombia. Esto abre la era de las radiocomunicaciones en el país y esto hace que se lance la Ley 31 con el fin de crear una dependencia que se encargará de las comunicaciones en todo Colombia. 3 años después se da a conocer el primer reglamento de radioaficionados y empiezan a expedirse licencias para la importación de equipo. Ojo, además de esto empiezan a establecerse permisos para operarlos. Es importante que tengamos en cuenta que el presidente Miguel Abadía, quien gobernaba en ese momento, nombra a Jesús García ministro de Correos y Radiotelégrafos. Póngale pues cuidado. En el 1929 el Estado crea la estación HJN, que dependía de la Biblioteca Nacional. Ese mismo año es considerado el gran salto al progreso y al desarrollo porque nace un nuevo medio de comunicación en Colombia y se crea La Voz de Barranquilla. Nos vamos para el 1930. Año que se considera como el nacimiento oficial de la radiodifusión en Colombia, y es porque la radio en este momento comienza a convertirse en una herramienta más que comunicativa, también política a territorio nacional. 4 años después, en el 1934, pasa un suceso muy importante y es que se emite el decreto 627, un decreto en donde le prohibían a las emisoras leer las noticias publicadas por los periódicos. Pilas porque esto solo se podía hacer 12 horas después de que los periódicos hubiesen sido publicados. Luego nos vamos al 1935 y es muy importante también porque la radiodifusión inicia su organización y su estructura.
Tengamos presente que a partir de esto el Estado establece unas normas técnicas, económicas y políticas para que el nuevo medio de comunicación pueda funcionar correctamente. Tenemos que hacer un pare aquí, y es porque a raíz de todo lo que les he contado hasta el momento, nacen en Bogotá unas emisoras que hicieron un antes y un después. Podemos encontrar a Nueva Granada, Radio Cristal, Emisora Suramérica, La Voz de Colombia como el primer experimento de radiodifusión política. Esto en el año 1936. Si saltamos un añito después, la radio empieza a demostrar esa capacidad de comunicación y sobre todo de influencia. Ahora nos situamos en la Segunda Guerra Mundial. Aquí un datico importante es que la radio colombiana fue influenciada por Estados Unidos, creando transmisiones latinoamericanas desde ese país, lo que formó la cadena de las Américas, que no duró mucho por falta de colaboración con las emisoras nacionales. De ahí nos saltamos al 1940 y pilas, porque aquí está el estallido de la radio, y es que conocemos o nace mejor la Radio Continental, que se asocia con la CBS y el Centro de Emisoras en Colombia. Y esto genera que el nacimiento también de radioperiódicos, de radioteatro, las famosas radionovelas y hasta concursos. Esto alcanzó una gran sintonía, y esto podemos decir que se mantuvo o estuvo en furor total hasta que apareció la televisión comercial en el año 56. Entonces, antes de finalizarse la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que en el 42 tenemos una radio ya un poco más enfatizada, con un poco más de evolución, caracterizada por el lanzamiento de la radio comercial, de la influencia de la economía y también de la política nacional. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Estado colombiano expide la Ley 198. ¿Esto qué es? Es un reglamento que hace que el uso de las frecuencias privadas estén sujetas o se afilien con el Estado para que las mismas puedan transmitir con permisos. Ojo, porque el presidente Alfonso López Pumarejo, que era quien mandaba en ese momento, lo que hace es que reglamenta mediante un decreto la radiodifusión. Pilas, porque acá también empiezan a exigir unas condiciones técnicas específicas para que las emisoras funcionen. Del 45 nos vamos al 46 y aquí pasa algo muy importante. Se introduce el sistema de frecuencia modulada FM. Empiezan a hacerse los montajes del primer transmisor de 250 vatios y se genera radioteatro por parte de Nueva Granada. Año 1947, piches este evento tan importante, y es que aquí nace la Radio Sutatensa, una radio pionera y ejemplo de la radio educativa a nivel mundial. Esto es muy importante y me llena de mucha emoción, porque esta radio llegaba especialmente a esos sectores apartados y a todos nuestros campesinos que no podían tener un acceso de primera mano a la educación. Entonces les podía permitir la facilidad de estudiar, de conocer y de interpretar la vida de una manera diferente. Después de esto llega un suceso en el 48, en específico el 9 de abril, y yo creo que a usted se le van a erizar los pelitos de los brazos, y es que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Una noticia que se informa de inmediato a nivel nacional e internacional, que genera a su vez una ola de violencia terrible, porque todas las cabinas son tomadas para iniciar al pueblo a una revolución, toda la ciudad queda destruida. Después de esto, el gobierno suspende todas las licencias de las emisoras y de los locutores, entregando unos permisos provisionales, y después inicia, digamos que las transmisiones en cadena. Se genera la primera cadena radial, conocida como Caracol Radio, y HJN se convierte en la radiodifusora nacional de Colombia. Recordemos que la radio ha trascendido mucho en el corazón de los colombianos, porque genera demasiadas sensaciones, y no podemos hablar de radio sin hablar de deportes. En este caso, en el 1950, se corre la primera vuelta en Colombia en bicicleta, que es organizada por el periódico El Tiempo.
Esto es uno de los eventos más importantes, no solo para la radio, sino para Colombia, porque era la primera transmisión en vivo. En el año 53 surge La Voz de Cali y ahí nace el circuito de Todelar Colombia. Y con este suceso quedan establecidas definitivamente las cadenas radiales, que son las que están posicionadas hoy en día, en donde las abuelitas ven la novela, el noticiero de las 12, de las 7, y los conocemos como Caracol y RCN. Imagínense entonces que en 1953 llega la televisión a Colombia. Un evento boom también, como en su momento lo fue el inicio de la radio, pero que también tenía consternado y con mucho miedo a las personas porque había un temor profundo sobre la extinción de la radio. Sin embargo, como les comentaba antes, se da el nacimiento de Todelar como circuito nacional. En 1958, la radio es oprimida y censurada por el general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces imagínense, las empresas privadas aprovechan esta vaina para aumentar su poder en la radio totalmente. Bernardo Tobón de la Roche funda la Federación Nacional de Radio, Fede Radio, para defender a todas esas pequeñas emisoras que estaban quedando en el olvido y también, digamos, a las que se les estaban vulnerando sus derechos, para tener más de 5 frecuencias radiales. Es decir, la radio se orienta hacia la información deportiva, cultural, radionovelas, música grabada y sale a flote de todo este boroló. Bueno, ahora viajando por todo este mundo de la historia de la radio en Colombia, quiero contarles que en 1960 pasa algo muy curioso y es que aparecen 218 emisoras nuevas, una cifra que demuestra la gran rentabilidad que era la radiodifusión por la cadena Todelar. Y píllense que esto es todo gracias al desarrollo tecnológico. En el año 1961 tenemos la visita de Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, con su esposa Jacqueline. Estos visitan la ciudad de Bogotá y su paso por la ciudad dura cerca más o menos de 8 horas, durante las cuales inauguraron algunas obras sociales que claramente se transmitieron por las cadenas radiales privadas y públicas. Llegamos al año 1968, la radio sutatensa se traslada a Bogotá para cubrir más regiones de Colombia y la idea central de esto es utilizar la radio como medio de educación. ¿Qué digamos que podemos identificar o cuáles eran los programas o como los puntos centrales de las emisiones de Sutatensa? Niveles de primaria, de secundaria y bachillerato, y esto fue un éxito porque muy pronto fue imitado por otros países latinoamericanos que permitieron a sus habitantes conocer, estudiar y poder reproducir ese conocimiento. Después de esto, en el 69, la Organización Radial Olímpica fue creada gracias al empeño de la familia Char de la ciudad de Barranquilla, con un perfil, digamos que netamente musical. El sentido como tal de la radio podemos identificar en este momento que cambió totalmente. Todelar con las demás cadenas regionales logran brindar una tecnología mucho más avanzada al público, con un mayor dinamismo, con una mayor rapidez y una mayor intensidad para informar y para escuchar. Podemos decir que también fue un gran momento para la radio colombiana. Ahora nos situamos en el año 1973. Aquí el empresario Carlos Ardila Lule compra la radio cadena nacional, lo que conocemos como RCN, y cambia toda la estructura de la emisora y empieza una competencia directa con Caracol Radio. Debemos tener en cuenta que este recital o esta programación empieza con un programa de música clásica de radio en la Radio Nacional de Colombia, más o menos a partir de los años 70, y esto brinda a sus oyentes una nueva oferta de artistas, tanto de música tradicional como también de música popular. Fíjense que en el año 1975 hay un cambio también en el modelo de radio que veníamos, digamos que manejando hasta el momento y conociendo, y es porque se instala la Red Nacional de Frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Se va a empezar a manejar la radio con un nuevo circuito que lo brinda Todelar, y lo interesante de todo esto es que se hacen los enlaces por vía telefónica con 5 de las emisoras nacionales.
Por el año 97, Caracol ya integraba el mayor número de emisoras porque, como les contaba hace un ratico, empezó una competencia entre RCN y Caracol, y en este caso Caracol ya tenía 82 emisoras en todo el país. Llegamos al 1980 y aquí la Radio Nacional de Colombia empieza a internacionalizarse. Esto permite que se empiecen a transmitir programas extranjeros, especialmente de eventos deportivos. Eventos como la Vuelta a España, Francia e Italia, y los premios de calidad de los transmisores. Pasa algo triste, y es que desaparece la radio sutatensa porque es comprada por el Grupo Santo Domingo, dueño de Caracol, y esta había logrado transmitir más de 1,5 millones de horas de programación. Llegamos al año 1982. Empezamos con los orígenes de las primeras emisoras comunitarias. Este fin, como tal de ello, era empezar a tener una mayor participación de las zonas rurales del país para poder generar un entorno de comunicación. Estos programas estaban constituidos por unos segmentos que estaban dedicados totalmente ¿a qué? A la música regional, a la instrucción y a la formación agrícola para todas las regiones del país. Nos vamos ahora para el año 1983 y aquí se genera el primer episodio de Memorias de un Desmemoriado. Escuchó bien. Este es un espacio radial en el que Germán Arciniegas, un experto en la historia colombiana del siglo XX, dedica 15 minutos semanales a recordar anécdotas relacionadas con momentos decisivos no solamente del país, sino del mundo. Saltamos al año 1986, un programa de puntos sobre las IES en donde la literatura colombiana, el poeta colombiano Luis Vidales, comparte sus memorias, su perspectiva de la historia nacional y el papel de su oficio literario. Entonces podemos identificar cómo la radio, claramente digamos que ya no tenemos a la radio sutatensa, pero empiezan a generarse o abrirse en unos espacios para que no solamente se pueda enseñar al pueblo sobre las cosas básicas, sino ir un poco más allá, ir sobre la memoria, sobre la literatura. Nos ubicamos en el año 1989. Aquí, ¿qué pasa? Yamit Amad Padre crea un programa de humor, empieza, digamos que, a incluirse el humor dentro de la radio en un programa semanal de media hora al que nunca se le puso nombre. Eso podemos tenerlo como un datico ahí curioso de la historia de la radio. Saltamos al 1991, época fundamental porque llega la era satelital a Colombia. También estamos en la Constitución del 91 y en esta se conserva la autonomía de la actividad radial. ¿Qué pasa? También se modifican los servicios de telecomunicaciones para hacer posible el acceso de la empresa privada a la tecnología internacional. Fíjense que RCN en este momento de la historia se asocia con Intelsat y Caracol por su lado también se asocia con Panamsat. Vamos ahora para el año 92. Digamos que durante la presidencia de César Gaviria Trujillo, quien gobernaba en ese momento, tengamos, digamos que también como un referente que hubo una crisis energética que llevó a los colombianos a soportar diariamente 2 horas de apagón. Imagínese usted 2 horas sin luz. Esto hace que nazca el programa La Luciérnaga de Ricardo Alarcón. Y este men lo que hace es proponer o crear un programa que les brindara a los oyentes una alternativa, que los recreara en esos momentos de oscuridad y también digamos que los ayudara a pasar ese tiempo. Un datico importante también acá para que ustedes lo tengan en cuenta es que lo que duraba ese corte de luz les brindaba la oportunidad a los locutores y a la radio a ganarse un lugar importante en las familias colombianas, porque si ustedes se ponen a pensar, en toda familia colombiana siempre va a haber un momento y un primer acercamiento a la radio. Nos transmite humor, nos transmite recordar algún evento político, algún evento social y adicional a ello nos mantiene actualizados en la nación, digamos que en el contexto nacional y también internacional. Nos vamos a poner un poquito guapachosos recordando que por el 94 empezamos a generar transmisiones. La primera fue la transmisión del Festival de la Leyenda Vallenata. La Radio Nacional hizo este proceso en donde pudimos escuchar la coronación de Julio Rojas como rey del vallenato. Por el 95 tenemos la transmisión de Roga al Parque, en donde generamos también, o podemos conocer un poco, la creación de 99.1, y esta es una frecuencia joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia.
En el año 98 existían 1028 estaciones, imagínense. Ya esas estaciones estaban reglamentadas con las disposiciones totales del funcionamiento del Ministerio de Comunicaciones, o sea, el Ministerio de Comunicaciones ya la tenía completamente clara respecto a la perspectiva de la radio, y en la actualidad hay más de 1100 estaciones divididas en AM y FM. Saltamos del 98 para el 2005 y aquí tenemos el nacimiento de la emisora radiónica. Imagínense en que entonces, más o menos por el año 2009, empiezan a generar un programa llamado Sonidos Colombianos. Y este programa es establecido por la Radio Nacional desde el año que les cuento y se distinguió por agrupar un solo espacio de diversos géneros, es decir, un crossover, como para que tengan una idea un poquito más clara. Esta énfasis está dirigida a producciones colombianas del siglo XXI y la franja tuvo una duración diaria de 3 horas con músicas del país. Entonces, fíjense en que también es muy importante porque ya pasamos de todo el contexto informativo, de hechos cotidianos, de educación, a algo un poco más de entretenimiento y de cultura popular. Nos vamos ahora para el año 2010, un momento también muy importante porque se expide la resolución 415. Usted dirá, ¿esto qué fue? Esto tiene por objeto expedir un reglamento del servicio de radiodifusión. Y esto lo que va a hacer es que va a desarrollar los alcances, los objetivos y los principios del servicio público, que en este caso era la radio, las condiciones para la presentación del mismo, los derechos, las obligaciones, los proveedores, toda la vuelta de los criterios para la organización, el encadenamiento, y así digamos que tener en cuenta un poco más la clasificación y las condiciones que permitían el cubrimiento del mismo. Se empiezan a crear proyectos con el Ministerio de las TICs, importante porque aquí ya toda la vuelta del Ministerio de Educaciones está completamente sumergido e interesado en crear e incentivar emisoras indígenas con ayuda también económica y una asesoría profesional para poderle brindar a estas personas el acompañamiento necesario. Usted se preguntará, ¿quién regula la radio en Colombia? Y esto lo hace el Ministerio de Comunicaciones, quien ejerce las facultades de inspección, vigilancia y control que le corresponden, ¿no? Frente a unos concesionarios del servicio de radiodifusión sonora para, píllese, verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en el artículo 7 de la Ley 1098 del 2016, y esto como garantía de los derechos de los radioescuchas. También es importante que tengamos en cuenta que dicha reglamentación especial está contenida en la resolución 2614 del 2022 en el artículo 31 y establece un régimen unificado de contraprestaciones por concepto de concesiones, autorizaciones y permisos en materia de servicios de radiodifusión sonora. Debemos tener en cuenta que la radio tiene un impacto social y proporciona un acceso a la información. Con base en esto, nos situamos por allá en el año 2011-2013, y es que aquí ya tenemos constituidas y reconocidas algunas de las emisoras que les voy a contar a continuación, y estas mismas emisoras ya se estaban actualizando, se estaban preparando para el inicio de una nueva era, la era digital. Entre ellas encontramos a la red de emisoras universitarias, la red del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional. No podía faltar la Radio Nacional de Colombia y también el espacio para todos los indígenas de Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia, como les contaba, el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y la Red de Radios Indígenas de América. Pilas, no se me duerma que ya vamos a acabar. Nos vamos a situar ahora en el año 2014-2016. Aquí los avances que ya se han generado, que se han desarrollado en todo este tiempo, se centran en la nueva era digital, es decir, todos esos medios alternativos diferentes a lo que ya conocíamos como la radio. Comienza la radio virtual y es que el deleite de ella es que se puede escuchar pilas en cualquier parte del mundo y a través de un montón de aplicaciones o programas en línea. Aquí hay un dato muy curioso y es que usted pensará que con la llegada del internet y el cambio de la radio analógica a digital, todo el mundo digamos que pudo tener acceso a ella y no.
En este momento, saltándonos del 2014-16 al 2023, todavía el 49% de la población en el mundo no tiene acceso a Internet. Y es increíble porque en la era de la información y la tecnología, la radio, con más de sus 100 años de antigüedad, sigue siendo el medio de comunicación por excelencia. Y es que ningún otro medio tiene un alcance, una cobertura, y además es el único, podemos decir, al que la mayoría de la población puede acceder. La radio ha tenido y tiene un papel determinante en el desarrollo de las sociedades. Y de manera personal creo que lo va a seguir teniendo en esos países en desarrollo. ¿Qué pasa con esto? La radio se genera como un acceso a la información, como les contaba anteriormente, y este medio se hace tan especial porque es democrático, es inmediato, es flexible, es creíble y tiene un mayor alcance, está disponible para todos. Actualmente la radio está presente en el 75% de los hogares de nuestro país. Si usted se pone a analizar en el barrio, en la universidad, incluso en su trabajo, hasta el señor que lo lleva en el taxi a veces cuando usted va a hacer sus vueltas necesita estar escuchando radio. Y es que esta es una herramienta importante para el empoderamiento y digamos que también para poder sobrellevar la vida. Como datico final, les cuento que este modelo es muy eficaz para prevenir y preparar a la población ante desastres. Imagínense, o sea, es vital, nos ayuda, nos informa y nos ameniza la vida. Entonces, no siendo más, les quiero agradecer por este momento que compartimos, por este episodio. Espero que nos volvamos a escuchar en una próxima ocasión. Escuche radio, consuma radio, sea crítico, analítico y sobre todo, haga radio. Chao, chao.